según quiénes son los otorgantes de los créditos y a donde ustedes recurran a pedirlos, podemos hablar que está la banca pública, que son todos los bancos nacionales y provinciales que existen en el país, la banca privada, que es el resto del sistema bancario, otras entidades, porque aparte de los bancos existe financieras, cooperativas, mutuales, que también se dedican al préstamo de capital, de dinero, y otros que no son institucionales, que lo podríamos agrupar ahí, que es lo que podríamos decir, cuando uno recurre a parientes, cuando recurre a los amigos, a veces se recurren a usureros cuando no queda otra alternativa para conseguir capitales, pero bueno, que es una forma también de financiarse y de conseguir el dinero necesario para encarar algún proyecto. Aquí tenemos algunas líneas de créditos ofrecidas por la banca pública y la banca privada. Algunas coinciden, por ejemplo, los leasing, la prefinanciación de las exportaciones, financiaciones para el sector agropecuario, para la compra de maquinaria. Cada uno va buscando cuál es su nicho, digamos, en el que cree que se puede desarrollar, y para eso van ofreciendo sus líneas de crédito. Y aquí podemos ver que hay otros organismos también que se dedican a, al préstamo, digamos, de capital para distintas finalidades, como el Consejo Federal de Inversión, el FONSIT, la Fundación Argentina, el Ministerio de Agricultura también tiene sus líneas y programas para la financiación de distintas actividades. Vemos de nuevo las mutuales, las cooperativas y otras fuentes de financiamiento que no son formales, pero que bueno, que también son necesarias para poder desarrollar la actividad económica en forma óptima. Como dijimos anteriormente, uno para poder acceder al crédito generalmente recurre a los bancos, sean públicos o privados. Y lo primero que le van a pedir en el banco es que armen una carpeta. Y esa carpeta va a tener que tener una determinada papelería y cumplir unos requisitos que se lo van a ir dando. Puede variar de acuerdo a cada banco, pero generalmente le van a pedir que incluya las escrituras de las propiedades, los contratos de arrendamiento, si tiene títulos de maquinaria, los títulos de vehículos. De acuerdo si son autónomos o monotributistas. ¿Se acuerdan que habíamos visto antes en las otras clases cuáles eran las diferencias entre uno y otro? Le van a pedir declaración juradas de ganancias, declaración juradas de IVA, los comprobantes de pago de autónomos, el formulario 931, que es el que incluye a los empleados, aquellos que tengan empleado en relación de dependencia, tienen que completar ese formulario y a través de ahí están pagando todo lo que es los aportes patronales, los aportes sindicales, la RT. Va todo ahí en el formulario 931. Si son una sociedad, le van a pedir los balances de algún flujo de fondo, volumen de producción. A los monotributistas le pueden llegar a pedir las escrituras y todos esos títulos, más los pagos del monotributo. Y una vez que uno tiene la carpeta armada con todos estos requisitos que le pide el banco, lo pasan al sector de crédito, el sector de crédito lo evalúa y a partir de ahí le abren una caja de ahorro, una cuenta corriente, ambas, puede ser caja de ahorro y cuenta corriente. Hay bancos que ya tienen un paquete armado de todo lo que todo lo que le van a dar cuando le abran las cuentas, pueden ser en pesos o en dólares. Y ahí le otorgan, si ha abierto una cuenta corriente, le van a otorgar una chequera de pago diferido, una chequera física, digamos, de cheque de pago diferido. Le van a otorgar un descubierto autorizado. ¿Qué es eso del descubierto? Ustedes, para operar y emitir cheques, obviamente tienen que tener plata en la cuenta al vencimiento de los mismos. Operar con un descubierto autorizado implica que si ustedes emitieron un cheque a 30 días y a los 30 días no está la plata para cubrirlo, el banco se lo va a cubrir. Entonces ustedes saben que es un crédito que se pueden tomar por X motivos, si lo quieren usar. Tienen que ver también la financiación, porque los descubiertos generalmente son caros, pero es una alternativa que da el banco. Descuento de cheques, ¿qué es eso? Ustedes van a estar operando, van a vender, van a cobrar con cheques y posiblemente esos cheques sean a fecha. Los cheques pago diferido dijimos que podían tener un año del vencimiento.
pueden recibir cheques a 4 meses, a 5 meses, 7 meses, y bueno, tienen que esperar a que se haga la fecha para cobrarlo. En vez de esperar eso, si tienen un apretón de plata, pueden ir al banco, presentan ese cheque, el cheque lo evalúa, si es bueno, se lo cambia y le da la plata. Y obviamente que le cobra una comisión por hacer eso, le descuenta una determinada tasa de interés, pero le da la plata en el momento. También le otorga una tarjeta de crédito con un determinado límite para operar. Puede haber accesos a distintas líneas de crédito, dependiendo qué es lo que les necesitan o el tipo de negocio que ustedes van a instalar. Entonces puede ser para inversión en maquinaria, capital de trabajo, inmuebles. En el caso de los productores agropecuarios es para retención de cereal y retención de vientres. En vez de vender tienen el cereal, en vez de venderlo ahora, porque está barato, supongamos, pueden pedir un crédito que se llama crédito de retención de cereal, y el cereal lo venden más adelante porque piensan que más adelante va a estar más caro, entonces devuelven la plata del crédito y les queda la diferencia del aumento. Créditos prendarios para comprar vehículos. Así que hay varios tipos de líneas de crédito. Después están los créditos hipotecarios que se hacen sobre un inmueble, sea un edificio, una oficina, un galpón, un terreno, un campo. Las prendas, generalmente sobre los vehículos, y también le otorgan la posibilidad que habíamos nombrado anteriormente de los cheques electrónicos. Pero eso es optativo, si uno lo quiere usar lo usa, si no, no lo usa. Pero bueno, es otra posibilidad para financiarse, digamos. En la diapositiva anterior estuvimos viendo los requerimientos de los bancos para poder abrir una cuenta corriente y a partir de allí tener acceso a algún tipo de crédito y algún tipo de financiación. Ahora estamos viendo el tema de los comercios. En general los comercios tienen mucho menos requisitos que los bancos a la hora de financiar a sus clientes, porque generalmente se basan en la confianza mutua que tienen ellos y en el historial de trabajo de cómo ha venido respondiendo ese cliente, digamos, al comercio, cómo ha venido pagando las veces que le ha ido financiando. Y aparte existen otros instrumentos, digamos, que son más simples para garantizar las operaciones, como puede ser la firma de los documentos o que le pague con cheques, paguen con las tarjetas agropecuarias, o hacer canjes. Llevan los insumos a cambio de los canjes, que eso es muy común en la actividad en la que estamos nosotros. Y esos canjes pueden ser con mercadería disponible, que está la mercadería, por ejemplo, tiene soja en el campo, carga el camión de soja, lo entrega y de acuerdo al monto que represente ese camión de soja, retira productos, sea agroquímicos, semillas, fertilizantes, lo que le haga falta. O pueden llegar a un acuerdo y se comprometen que va a entregar la soja a la cosecha. Entonces va retirando durante toda la campaña y cuando llega la cosecha carga y entrega la mercadería. Son todos arreglos que se van haciendo entre el comercio y sus clientes de acuerdo a la respuesta que haya tenido a lo largo del tiempo de ese cliente para cubrir las deudas que ha ido contrayendo. Cuando uno toma un crédito, tiene que estar dispuesto a asumir un riesgo. Y esos riesgos se clasifican de distintas formas. Uno es el riesgo empresarial. ¿En qué consiste el riesgo empresarial? Que uno toma un crédito y, por ejemplo, lo quería destinar para producción, pero se alteran esas condiciones de producción por una cuestión de insumos, de clima, cuestiones mecánicas o de lo que sea. Tiene que ver con cómo va a responder el crédito si se le cambia tiene este problema en la producción o cambia las condiciones de mercado. Uno pensó que iba a poder venderle su mercadería a un determinado precio y después le cambia las condiciones de mercado y ese precio ya queda o por arriba o por abajo del mercado y ya no puede vender las cantidades que tenía pensada vender. O simplemente le aumentan los costos y la ganancia que iba a tener, la ganancia esperada, no es la misma. Entonces ahí tenemos un problema en el mercado y vamos a tener un problema para cubrir el crédito. O puede haber riesgos financieros.
que llegado el momento de pagar el crédito, no tengo la plata, porque yo estuve vendiendo y vendí financiado y me habían prometido que me iban a pagar para una fecha, no me pagaron y bueno, ahí tengo un problema financiero que tengo que resolver para poder hacer frente al crédito o a las cuotas del crédito. También, dentro de los riesgos que corremos al tomar un crédito, y sobre todo si son créditos a largo plazo, pueden ser riesgos políticos, que en este país siempre están a la orden del día. Por ejemplo, hubo un cambio de gobierno en octubre, el gobierno anterior tenía unas ideas y este gobierno tiene otras ideas. Entonces eso hace que, por ejemplo, si yo me dedico a la exportación o dependo de insumos importados, pueda tener acceso o no a esos insumos y eso me altera la cadena de producción y ya me cambian todas las condiciones que yo tenía previstas. Por ejemplo, como dijimos antes, en el riesgo empresarial, que me cambia el mercado. Me cambió el mercado porque me cerraron la importación del insumo que era base para lo que yo producía y bueno, ya me quedé con un crédito sacado, un compromiso de pago determinado y no puedo producir en las condiciones que tenía pensadas. Y después tenemos el riesgo cambiario. Nosotros hicimos toda la cuenta en Argentina, que somos tan dependientes del dólar, hicimos todas las cuentas pensando con un valor de dólar o que podía haber una determinada variación de dólar y hoy nos encontramos con que tenemos 4 o 5 tipos de cambio y que la gente se maneja con el dólar blue, que es el que está a 120, pero también está el dólar oficial que está a 69, pero no hay acceso. Y bueno, todas esas cosas impactan en lo que yo lo que voy a producir y me impactan en la disponibilidad de dinero que yo voy a tener para hacer frente a esos créditos. Volviendo al ejemplo de los insumos, si yo dependía de insumos importados para producir, imagínense que ahora me están entrando a un dólar que antes de las elecciones estaba a 45 en agosto, después se fue a 60, hoy está en 69 y todo hace presumir que va a seguir aumentando. Entonces, dentro de mi planificación, eso es un cambio bastante importante que voy a tener. Cuando ustedes van a una entidad financiera a pedir un crédito y se ponen de acuerdo, hay dos sistemas, digamos, para amortizar ese crédito, que son los más comunes que están dando vuelta en Argentina y muchas veces en el mundo, que es el sistema alemán y el sistema francés. Optar por un sistema, sea el alemán o sea el francés, no tiene diferencias en cuanto a lo que es el costo del crédito, de lo que vayan a pagar, pero sí tienen diferencias en la forma en que lo van a ir pagando. El sistema alemán se caracteriza porque ustedes empiezan a pagar y las primeras cuotas son más altas. ¿Por qué? Porque pagan más capital y pagan intereses sobre saldos. Entonces, a medida en que van pagando el crédito, el saldo es menor y el interés sobre ese saldo es menor. Por eso las primeras cuotas del sistema alemán son muy altas o son bastante altas y al final las cuotas son bajas. Es decir, que la cuota no se mantiene constante a lo largo de la vida del crédito. Digamos, tiene dos componentes. Uno es el componente de capital y el otro el componente de interés. El componente de capital sí, porque ustedes pagan siempre lo mismo de capital, pero el interés que van a pagar varía, es mayor al principio y menor al final. Acá tenemos a modo de ejemplo, le hice un cálculo de un crédito de 100.000 pesos sacado a 12 meses con un interés del 15%. Ustedes fíjense que tenemos 100.000 pesos dividido 12 da 8.333. Ese es el capital que ustedes van a pagar a lo largo de todo el ciclo digamos, del crédito por los 12 meses. Pero ¿qué pasa? Como van pagando intereses sobre saldo, el interés de la primera cuota es mucho más alto que el interés de la segunda cuota. Entonces, la suma de interés de la cuota más el capital, en la primera da 1.600 pesos y en la segunda da 8.400 pesos. Entonces, ahí tienen una diferencia. En montos mayores o en plazos mayores, esa diferencia es mucho más grande.
Entonces hay que tener en cuenta eso, si uno opta por un sistema alemán o un sistema francés, cuánto es lo que va a tener que pagar en las primeras cuotas. Y aquí tenemos el sistema francés, que es uno de los sistemas más utilizados, más comunes. ¿Por qué? Porque la cuota es estable a lo largo de todo el ciclo del préstamo, no varía. Pero dentro de la cuota sí hay variaciones, porque uno empieza pagando prácticamente los intereses de todo el capital al principio y paga mucho de interés al principio y casi nada de capital. Y a medida que va avanzando el tiempo y va cumpliendo con las cuotas, al último no paga casi nada de intereses y paga todo el capital. Pero bueno, el tema es entre uno y otro, esa es la diferencia, que el sistema alemán tiene cuotas muy altas al principio y son más bajas al final, y que el sistema francés tiene cuotas que son estables a lo largo de todo el crédito. Siguiendo con el ejemplo anterior, tenemos el crédito de 100.000 pesos, plazo 12 meses y 15% de interés anual. Fíjense que el monto de la cuota es estable a lo largo de todo el tiempo de 9.035,67 pesos. Pero ¿qué pasa? Estamos pagando 1.200 pesos de 1.267 de intereses en la primera cuota y 7.700 pesos de capital. Y en la última cuota pagamos 113 pesos de capital, de intereses, perdón, y 8.900 pesos de capital. Es decir, varía mucho lo que uno paga de capital entre el principio y el final, pero bueno, hace que la cuota sea estable a lo largo del tiempo. Entonces muchos optan por este tipo de crédito en donde uno sabe qué es lo que va a pagar, no se va a encontrar con sorpresas, nada, no hay nada raro, digamos, todos los meses paga lo mismo.